Efectivamente, estar hoy aquí tiene una historia. Yo hace 3 años recibí una invitación para venir a estas jornadas y debido a mi situación familiar, tengo niños muy pequeños, y profesional, pues venir a Murcia no está tan cerca de Madrid, y contesté amablemente que no me era posible. Yo recibo muchas invitaciones de diferentes lugares de España o del mundo para dar conferencias y a mí me conquistan, pues, a veces por la manera que me mandan los correos electrónicos, y me quedé con el párroco de Murcia, pero no me encajaba en ese momento. Al año siguiente me volvió a escribir, pero yo me iba justo esta semana del año pasado, yo viajaba a México y le contesté amablemente que no era posible. 2 semanas más tarde me escribió y me dijo: resérvese febrero del 2019. Ya era complicado el asunto y dije, este párroco y su ayudante tienen mucha insistencia. Y le di un poco de largas porque estaba esperando un bebé, porque estaba escribiendo un libro, porque uno de mis hijos tuvo un accidente bastante grave y estuvo en la unidad de quemados de La Paz, y no sabía qué iba a ser de mi vida en febrero de este año. Nació mi hijo, salió el libro, 2 partos de golpe. No hice casi promoción del libro, es una cosa bastante curiosa porque acababa de dar a luz y no me daba la vida. Y de repente, pues por el boca a boca, el boca a oreja que dicen, el libro pues empezó a gustar a la gente y de repente vi que todo lo que yo me había planteado para el 2019 lo tenía que posponer para dedicarle al libro, que no le había dedicado nada y que empezaba a tener mucha repercusión. Y cuando me puse a escribir para decir que no podía venir, releí los mails de los 3 años y dije, tengo que ir. Yo no me atrevo a decir que no. Y entonces... Gracias. Y, de hecho, los que me conocen, yo tengo una buena amiga de Murcia, y ha sido una de mis inspiraciones para venir hoy aquí, que me conoce bien. Yo tengo un defecto muy grande, que es que no sé decir que no, en general y en particular. Y entonces, os cuento una anécdota que me pasó hace unos días muy divertida. Planeta me ha dado, la editorial me ha dado un teléfono para que me llame gente con cosas relacionadas con el libro, porque yo, en general, mi teléfono lo uso solo para temas muy personales. Y entonces me llamaron de un lugar de España para pedirme que acudiera a un sitio y le dije amablemente que no me encajaban las fechas, que no podía ir, no hay vuelos directos, etcétera. Y unos días más tarde me volvieron a llamar y estaba yo subida a un taxi cuando todavía los taxis operaban en Madrid. Y entonces me siento en el taxi y entonces intento explicarle al tipo del teléfono que no me encaja, que no puedo, que los niños, Y cuelgo y me dice el taxista, ¿por qué no le ha dicho que no? Y le digo, es que no sé decir que no. Y dice, vaya terapia, yo voy y me va muy bien. Me salí corriendo del taxi antes de que me identificara, porque pensé, no vuelvo a vender un libro en mi vida, ¿no? Efectivamente, el tema de decir que no se me da bastante mal. Pero hoy estoy aquí y pensando, cuando pensaba que os iba a contar y de qué os iba a hablar, digo, muchos de vosotros quizá algunos hayáis leído el libro, otros hayáis visto alguna conferencia, otros no hayáis oído nada y os han traído porque alguien os ha escuchado. Dije, tengo que hacer una mezcla para que llegue un poco mi mensaje y la gente lo entienda bien. Los que me conocen saben que intento ser muy clara, con mucho sentido común y con un toque científico y de humor. Y entonces empezamos por el principio. Y el principio es terminar la carrera de medicina. Cuando termino la carrera, una amiga de la carrera me dice, oye, Marian, ¿por qué no te vienes a ayudarme a Camboya a trabajar en una ONG que se llama Por la sonrisa de un niño? Sacamos a los niños del basurero de Phnom Penh, de Camboya, y en Camboya no hay terapeutas buenos. Hace unos años, ahora gracias a Dios empieza a haber mejor terapia, no hay terapias, y entonces me plantearon la posibilidad de ir. Hice el MIR, no sé si aquí hay algún médico, y cuando estaba en el ministerio a punto de elegir psiquiatría en Madrid, dije, si no me voy a Camboya ahora, no lo haré nunca. Entonces automáticamente me levanté, dejé el sitio, no cogí plaza, y me llamó mi padre, que es psiquiatra, y me dijo, ¿dónde te ha tocado? ¿Qué has elegido? Y le dije, he renunciado a la plaza y me voy a Camboya. Mi padre, psiquiatra preocupadísimo, me dijo, te hago un informe que has tenido una alteración de la conciencia momentánea, que vuelve otra vez, y me dice, ¿te guardan la plaza? Hay que repetir el MIR. Mi padre preocupadísimo con el asunto, y yo, algo dentro de mí, decía, hay que hacerlo. Me fui a la calle Serrano de Madrid, en el número 41, que hay una librería de viajes, y compré todo lo que había sobre la psicología de los asiáticos. Yo soy una persona que trabajo con mucha gente española, latina, europea, pero los asiáticos, pues los entiendo menos, conecto menos con ellos y a veces pues me cuesta saber cómo se sienten. Yo en general, una persona que lleva 10 minutos en mi consulta, es lo que sé hacer, sé más o menos por dónde ir, pero con un asiático me cuesta mucho más. Y entonces, de repente me topé con un libro, El silencio de la inocencia, Somal Imam. Esta mujer, abro el libro y veo a la reina Sofía, mi amiga,
compañera, confidente. Digo, qué curioso, ¿no? O sea, para definir así a la reina Sofía. Y miro por detrás su biografía y veo que es una mujer que fue vendida de pequeña a la prostitución y estuvo muchos años como prostituta en Camboya, se enamoró de un cooperante francés, dejó la prostitución y montó la ONG más importante del mundo del tráfico sexual y del tráfico de personas. Un tema espectacular. ¿Qué pasa? Que esta mujer se ha visto sometida, si alguien la busca en Internet, a múltiples ataques, difamaciones, incluso ella misma ha renunciado a su propia fundación debido a la cantidad de ataques que tiene constantemente porque quien financia todos estos ataques son las propias mafias y el tráfico sexual. Pero yo en ese momento, yo leí de ella, me leí el libro y dije, esta mujer no ha superado su trauma. Dije, voy a ver, ya que voy a Camboya, la voy a buscar. Esto es muy mío, voy a buscarla, a ver si me la encuentro, ¿no? Y entonces me fui a una fábrica de caramelos, compré 10 kilos de sugus y entonces me los compré porque dije, nadie renuncia a un sugus, nadie. Yo tengo un bol de sugus y todos los días se agotan y ahora de vez en cuando no tengo sugus porque no me da para reponerlos, ¿no? El sugus azul. Y la gente te dice, no son para mis nietos, mis sobrinos. Es mentira, o sea, los sugus se los come uno. Es de los pocos caramelos que todo el mundo le gustan. Entonces me los metí en la maleta, intenté localizar a Somali, le mandé muchos correos electrónicos, nadie me contestó. Y la única persona que podía ayudarme a contactar a Somali era la reina Sofía, pero tampoco yo tenía un contacto con la reina Sofía. Y entonces hice Madrid-Londres, Londres-Bangkok, Bangkok-Phnom Penh. En Londres, mientras íbamos a aterrizar, hubo una tormenta y tardamos 2 horas más en aterrizar. Y entonces, cuando ya aterrizamos, no me daba tiempo de coger el vuelo a Tailandia. Y llamé a mis padres desde el aeropuerto y les dije, he perdido el vuelo. Y mi madre me dijo, es una señal, vuélvete. Yo en ese momento ya había perdido la plaza, entonces yo quería llegar. Y dije, no, mamá, no te preocupes, voy a ver cómo lo hago. Y esa noche dormí en un aeropuerto, en una habitación de un hotel del aeropuerto. Me levanto a la mañana siguiente y me reubican en otra compañía aérea y cuando voy pasando para meterme en el avión, me dicen, hemos perdido, señorita Rojas, sus maletas. Y yo pensando en los sugus, porque era mi clave de la terapia. Y entonces le digo, mire, ¿sabe qué? Yo ya me voy y ya allí veré lo que puedo hacer. Llegué a Bangkok y cuando estuve en Bangkok varias horas esperando y por fin me reubicaron en un vuelo a Camboya, agotada, no tenía maletas y cuando aterricé en Camboya nadie me había venido a buscar porque me habían venido a buscar el día anterior, no existían los iPhones ni WhatsApps para avisar que llegabas con un día de retraso. Y cuando aterrizo me voy al mostrador de las maletas, a reclamar la maleta y entonces empiezo a describir mi maleta y una señora a mi lado también reclamaba sus maletas y dije, se parece a la del libro. Pero yo nunca había visto a ningún camboyano y es como si uno nunca ha visto a alguien, a un indio o a una persona, a un chino y de repente ve a una persona con ojos rasgados y ya piensa que es el que busca. Pero aún así, por si acaso, saqué el libro, lo puse encima del mostrador y me dijo, you have my book, usted tiene mi libro. Yo me puse de los nervios, yo he venido a buscarla a usted, la tía se asustó, se echó hacia atrás, miró a su guardaespaldas, yo luego me enteré de toda la historia de que la estaban persiguiendo y que había una campaña en contra de ella y dije, es el momento más importante de mi vida y lo voy a perder. Y entonces le dije, mire, yo he leído mucho de usted, he leído su biografía y ella me miraba y no se fiaba, yo notaba que no se fiaba y entonces en un momento dado le dije, usted quiere mucho a una persona y me dijo, ¿a quién? Y le dije, a la reina doña Sofía. Y dice, ¿la conoces? Le digo, todos la conocemos. Y me dijo, este es mi teléfono, llámame mañana. Entonces de repente me planto en que he aterrizado, me la he encontrado, suerte abismal, me hago una foto con ella y ahí empieza un antes y un después en mi vida. Ahora os explico por qué. Empiezo a trabajar con ella en los burdeles, a hacer prevención del VIH, a ver las niñas violadas, a intentar entender el trauma, qué hacer cuando te violan, cuando tienes 8 años, 9 años, cómo rehacer una vida, cómo volver a ilusionar a alguien. Es decir, cuando yo en el libro hablo de lo que hablo, o en mi vida, o en mis conferencias, o en mi terapia, no hablo de una psicología positiva sin más. Yo hablo de que la vida tiene un sufrimiento y que en la vida hay un punto, todo el mundo, aquí todos los que estamos aquí, estamos librando una batalla en mayor o menor medida con algo. No hay nadie que no esté sufriendo por algún tema, de pareja, económico, con su padre, con su madre, con su jefe, todos tenemos algo. Y el tema es cómo nos enfrentamos a eso. Como anécdota curiosa, pues yo me hice muy amiga de Somali y ha venido varias veces a España y una de las veces me llama y me dice, yo estaba de residente de psiquiatría en un hospital de Madrid, que yo intentaba, pues nadie sabía más o menos mi historia de Camboya, y un día me llama Somali y me dice, Marian, voy a Madrid la semana que viene
porque me dan un premio en el Ministerio de Igualdad. Me gustaría comer con la reina o cenar con la reina Sofía. ¿Lo puedes gestionar? Bueno, intentamos. Y entonces yo, que soy una persona de recursos y soy de la teoría que cuando una persona quiere algo y pone todo por hacerlo, pues le puede pasar, dije, tiene que existir casareal.es, digo, casareal.es, casareal.com, casareal.org.net, y redacté un correo rápidamente: estimada señora, mi nombre es Marian, esta es mi historia, Somali, Llamé a una amiga mía cuyo padre trabaja de funcionario en Casa Real para confirmar cuál era el dominio exacto y mandé un correo. Y de repente, a la media hora, me llega un correo de vuelta: estimada Marian, la reina le recibirá a comer la semana que viene a Somali y a usted, en la Zarzuela. Entonces le mandé un WhatsApp a Somali: comemos con ella el martes, quédate tranquila, todo organizado. Cuando yo recogía a Somali del aeropuerto, esta señora respiraba mal. Y yo soy psiquiatra, entonces claro, yo fui a lo mío: ansiedad, palpitaciones, te da miedo algo, angustia, te doy una pastilla, una medicación debajo de la lengua, pero no remitía y me la llevé a mi hospital. Le hice una saturación, tenía 80 y tantos, estaba muy mal, tenía una infección pulmonar muy severa y se tenía que quedar un mes o 15 días, un mes con oxígeno y no podía salir del hospital y teníamos la comida. Y entonces le escribí el famoso correo y puse que no podíamos ir. Y nos llamó, la reina pidió, el secretario de la reina me mandó un mail pidiéndome el número de teléfono y me llamó y me dijo: voy para allá. Y vino al hospital. Y estuvimos varias horas, Somali, la reina y yo, en el hospital. Imaginaros yo, que no había contado nada de todo esto en mi servicio, la que se vio en el hospital con la reina, el jefe del Estado Mayor y tal. Y la reina Sofía preguntando por nombres de niñas en particular, porque ella había ido en visita privada varias veces a ver a Somali y se sabía los nombres de las niñas. Y a mí eso me impactó. Entonces, yo en varios momentos, con toda esta historia, yo he seguido colaborando en estos temas. Muchos temas de abuso, de violaciones, desgraciadamente, que es un tema que para mí es terrible, pero más frecuente de lo que nos imaginamos. Ayudo mucho a la gente porque he estado en lo que digo yo, en el infierno. Yo he estado en lo más duro, en lo más peligroso, en lo que más, y luego os contaré un par de historias, en lo que más me marcó. Y a raíz de eso empiezo yo a formar, yo vengo de una familia de psiquiatras, mi propia visión de lo que es, entre comillas, la felicidad. Esta mañana venía en el AVE y me han hecho una entrevista un poco particular, porque me habían avisado que el entrevistador era un poco particular. Entonces sus preguntas eran, pues, que si en Cataluña tiene una alteración de la mente, que si Pedro Sánchez vive en la realidad, que si no sé qué. Entonces, preguntas un poco incómodas que yo he intentado salir de lo más airosa posible que podía, pero no eran preguntas fáciles porque la situación ahora mismo es que pende de un hilo por todos lados, ¿no? Pero yo siempre digo que la felicidad depende del sentido que cada uno de nosotros le damos a la vida. Y en una sociedad que ha perdido el sentido, que hemos perdido el rumbo en tantas cosas, hemos sustituido sentido por sensaciones. Sensaciones que no tienen por qué ser malas. Pueden ser la comida, puede ser un vino, puede ser un masaje, puede ser el mundo de la sexualidad, pero son tóxicas y malas cuando sustituyen el verdadero sentido de la vida. Y ese es el problema. Cuando uno se obsesiona con una sensación, con buscar esa sensación, somos drogodependientes emocionales, ansiamos llenar ese vacío. Y al final, con esas actitudes, con esos comportamientos, a veces nos corrompemos y nos rompemos. Y esto lo vemos constantemente en consulta. Hay que volver a los valores. ¿Y qué son los valores? Aquello que nos guía en los momentos de caos y de incertidumbre. En ese momento en el que todo se vuelve completamente caótico, que no sabemos hacia dónde tenemos que dirigirnos, tener unos valores firmes y asentados nos ayuda a no perder todavía más el rumbo. Y sí, drogodependencia emocional. Somos adictos a experiencias vibrantes, a emociones. Supongo que aquí habrá más de un profesor. Estoy seguro que si este profesor lleva más de 10 años dando clase, dirá que cada vez es más difícil motivar a un alumno, activarle. ¿Por qué? Porque la gente hoy solo se mueve por emociones, no nos movemos por nada más. Y esto es un problema, porque las emociones fluctúan, porque los sentimientos dependen del momento del día. Hay que tener algo más sobre lo que asentarse. Hay un culto del instante. La palabra de moda es tendencia. ¿Esto está de moda? Entonces, como está de moda esta influencer, esta Instagram, esta marca de ropa, esta película, esta serie, y esto es por lo que nos movemos, pero no hay una consistencia debajo y eso es peligroso. Y para mí esto es muy importante, porque la felicidad no es lo mismo que la gratificación instantánea. Hoy en día esas emociones instantáneas nos producen gratificación, pero eso no es felicidad. La felicidad es algo mucho más coyuntural. La gratificación instantánea
funciona en el cerebro con una hormona que se llama la hormona de la dopamina. Y esto os lo voy a explicar porque es muy importante. Hoy en día me preguntan, ¿no? ¿Es que somos más felices, no somos menos felices? Hemos sustituido la felicidad por la gratificación a golpe de clic. Por esa felicidad a golpe de clic. Amazon Prime, en el momento, lo que quiero, ahora mismo. Y pido algo y lo tengo en ese instante. Es decir, no tenemos paciencia, no somos capaces de aburrirnos, nos estresamos y no sabemos gestionar ese estrés y todo lo solucionamos a golpe de clic. Y esto es fundamental y me gusta explicarlo de una manera importante. Nuestro cerebro, cada vez que consume alcohol, heroína, cocaína, pornografía, cada vez que compra, todo eso genera un cierto placer. Y el placer en el cerebro está generalmente regulado por una hormona, que es la hormona de la dopamina. Y es una hormona buena, porque es una hormona que nos da placer y nos gusta. ¿Esa dopamina cómo funciona? Pensemos en alguien que quiere consumir alcohol. Una persona quiere consumir alcohol y empieza a pensar, quiero consumir. Y entonces empieza a elevarse la dopamina cada vez más, hasta que en un momento dado ya se toma una copa, pico de dopamina. ¿Qué pasa después? Síndrome de abstinencia. Porque la dopamina, que es la hormona del placer, es la hormona de las adicciones. ¿Qué descubrieron los cofundadores de Facebook hace unos años y lo reconocieron en un evento médico en Filadelfia hace un par de años? Que crearon Facebook para generar adictos. Ellos se dieron cuenta que los likes equivalían a microchispazos de dopamina en el cerebro y que las redes sociales eran adictivas. Y entonces se dieron cuenta que si trabajaban ese sistema de validación social constante de me quieren, me quiero, me gustas, no me gustas, esa persona tenía microchispazos de dopamina, se sentía bien y encima se enganchaba. Lo que hoy en día mueve el mundo ya no es el petróleo, las farmacéuticas, lo que hoy en día mueve el mundo es la capacidad de retener la atención de la gente el mayor tiempo posible en la pantalla. Los programadores de las grandes multinacionales emplean y contratan a neurocientíficos para que les enseñen cuáles son nuestros puntos vulnerables de la mente para engancharnos más tiempo. ¿Y eso qué nos da? Gratificaciones instantáneas, momentos de alivio. Ojo, esos programadores llevan a sus hijos a colegios donde no hay tecnología. Hoy en día, la última que leí el otro día en la prensa americana es que las nannies americanas firman un contrato por el cual nunca van a tener un teléfono o un dispositivo delante de los niños que cuiden. Es decir, los que nos están metiendo en ese mundo alejan a sus hijos de ese mundo. ¿Por qué? Porque saben que esto está creado para generar adicción. Yo no soy tecnófoba y tengo un teléfono, tengo un dispositivo, utilizo Internet, pero yo siempre digo que tiene que haber un concepto claro y es ¿quién domina a quién? Los aparatos están diseñados para dominarnos y están diseñados científicamente y os daría 1000 ejemplos. Y el tema es ¿quién domina a quién? El cerebro cada vez que está aburrido o estresado te pide el teléfono. Fijaros, estoy de repente esperando el autobús, teléfono. Tenía una pelea con mi padre, teléfono. He tenido una discusión con mi jefe, teléfono. ¿Por qué? Porque de repente me siento mejor y eso tiene un sentido científico. Pero ¿qué pasa? Que no sabemos gestionar el aburrimiento y el estrés. ¿Qué está pasando en la gente joven? Que no saben gestionar el aburrimiento y el estrés. Nula tolerancia a la frustración. Y esto es un problema. Porque la mayor parte de las cosas de la vida que valen la pena, sea el amor de los amigos, de pareja, o sea el trabajo, requieren esfuerzo, paciencia y no es a golpe de clic. Cualquiera que tenga aquí un matrimonio que funciona bien o un trabajo que le gusta sabe que es esfuerzo, costoso, no funciona todo el primer día, tiene 1000 impedimentos, pero nuestro cerebro lo estamos diseñando para recibir constantemente gratificaciones y cuando eso no sucede nos frustramos y eso nos altera profundamente. Y yo trabajo mucho en este tema porque me parece que es clave la capacidad de saber gestionar nosotros nuestro dispositivo. Y el segundo punto, donde esto es absolutamente fundamental, es el tema de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, la zona frontal del cerebro, es la zona que se encarga de 4 funciones fundamentales del ser humano. La atención, la concentración, la resolución de problemas y el control de los impulsos. Ahí es nada. Es decir, nos hace seres superiores, con capacidad de prestar atención a lo que realmente es importante, con capacidad de estar, pues yo aquí tengo un bol de chucherías, no estar comiéndomelas sin parar y tener capacidad de controlarlas. Si me ofrecen una copa y yo prefiero no beber, no tomarla. Esto es corteza prefrontal en gran parte. La voluntad reside ahí. ¿Qué pasa? Cuando nosotros somos pequeños y nacemos, un bebé tiene todo el cerebro liso, es decir, no lo tiene desarrollado, está inmaduro y a medida que se va desarrollando empiezan las famosas circunvoluciones que todos hemos visto en alguna imagen del cerebro. La corteza prefrontal, la de la atención,
está completamente inmadura. La atención es la ventana al mundo exterior. ¿Con qué presta atención un bebé? Con 3 cosas. Luz, sonido, movimiento. 3 cosas. El luz, sonido y movimiento. ¿Qué queremos con un bebé? Que a medida que va cumpliendo meses, un par de años, el niño preste atención a cosas que no se mueven, que estén quietos en la salita de espera de un médico, que vayan en un autobús y no hagan un espectáculo, que atiendan a un profesor cuando llegan al colegio, que empiecen a escribir, es decir, que controlen sus impulsos, que no solo se dejen llevar por estímulos de luz, sonido, movimiento. ¿Qué pasa? Si a un niño de 18 meses uno le pone una tablet cuando es pequeño. ¿Qué es la tablet? Luz, sonido, movimiento. Entonces, ¿qué sucede en el cerebro? Que esa zona del cerebro que se tiene que desarrollar, esa zona del cerebro que se tiene poco a poco que avanzar, no avanza y se pierde. Los americanos lo denominan, y a mí me encanta porque se entiende muy bien, use it or lose it. O lo usas o lo pierdes. El cerebro funciona así. Cualquier habilidad que uno deja de hacer y se la da a un dispositivo externo, no creo que haya aquí nadie que reconozca que desde que tiene un dispositivo tiene más memoria desde que existe Wikipedia. Nuestro hipocampo, zona de la memoria, funciona cada vez peor. Porque antes, yo no sé si aquí alguien se sabe de memoria el teléfono de otra persona, pero probablemente sea porque lo aprendió hace más de 10 años. Si no, nos cuesta retener, tenemos que hacer hasta una regla mnemotécnica de números, pero nos cuesta. Otro día, una paciente que tenía en mi consulta se había olvidado el móvil, le tenía que venir a recoger su marido, no hubo manera humana no tenía un 6, digo, no, todos empiezan por 6, no había manera de que se acordara del teléfono de su marido. Dice, pero si le he llamado muchísimas veces. Digo, pero nunca has marcado. Es decir, nuestro cerebro cuando no usa una parte, cada vez funciona peor. Tanto es así que ahora hay estudios muy interesantes sobre la orientación temporoespacial desde que tenemos GPS. Nadie se orienta mejor desde que tiene un GPS. ¿Por qué? Porque esa zona del cerebro que cuando la activas funciona muy bien, los que hacen montañismo, los que hacen excursiones, lo tienen muy desarrollado, los que vamos siempre con Google Maps lo tenemos muy poco desarrollado y de repente nos perdemos y ya no sabemos hacia dónde nos estamos dirigiendo. Pues volviendo a nuestra corteza prefrontal, que es la que a mí ahora me interesa, como ya no la usamos, porque ¿a qué prestamos atención? Videojuegos, series, redes sociales, pantalla, y eso está hecho para que cada vez nos cueste más concentrarnos. Hay unos psiquiatras alemanes que lo denominan demencia digital, y es verdad. Una de las personas que más ha estudiado este tema, que es un americano que se llama Nicholas Carr, que ha trabajado en diferentes empresas americanas de tecnología, él tiene un artículo que se llama, muy conocido, que se llama ¿Nos está convirtiendo Google en estúpidos? ¿Y él qué dice ante esto? Dice, yo antes leía una novela durante 2 horas y al día siguiente retomaba la novela y me acordaba de los personajes. Yo ahora leo 20 minutos de la novela, no me acuerdo bien, no me estoy enterando bien, y al día siguiente, si la retomo, tengo que ir 2 páginas atrás porque no me acuerdo de qué estaba leyendo. Esto es un drama, porque al final uno de los componentes más grandes que tiene la felicidad es el autocontrol, el control sobre mis impulsos, sobre dónde presto atención. Y aquí voy a una parte fundamental que luego hilo con esto. Yo como psiquiatra siempre defino la felicidad de esta manera. La felicidad consiste en vivir instalado de forma sana y equilibrada en el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión al futuro. Los que viven enganchados en el pasado son los depresivos. Los que viven angustiados por el futuro son los ansiosos. Depresión y ansiedad, las 2 grandes enfermedades del siglo XXI. Si tú le preguntas a alguien qué te preocupa, te habla del pasado o del futuro. Nos hemos olvidado de vivir en el presente. El 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden. Pero nuestro cuerpo y nuestra mente, ahora explico cómo, lo viven como si fuera real. Y esto es fundamental, esto es importantísimo. Estamos constantemente preocupados de qué va a pasar, qué pasó, pero es que nuestra única manera de actuar está en el hoy y en el ahora. Por eso cuando a mí me preguntan sobre la felicidad digo, estar de forma sana, conectar de forma sana con lo que te está pasando en este instante. Conectar con la persona con la que estás hablando, en el trabajo que estás haciendo, la charla que estás escuchando en este momento, la lectura que estás teniendo, la comida que estás comiendo. Conectar con lo bueno para poder conectar con tu interior, porque si no conectamos con nuestro interior, nos perdemos. ¿Y de qué depende mi interpretación de la realidad? Yo me paso el día viendo gente en consulta y observo mucho y me ayuda a aprender, son mis grandes maestros. De hecho, en mi libro, lo pongo en un momento dado, el libro es una recopilación de 30 años al lado de mi padre escuchándole, leyendo muchos libros,
y observando a mis pacientes, cosas que funcionan, que no funcionan, gente que de repente le pasa un drama y no le afecta, gente que con cosas pequeñas se altera muchísimo, y porque esto te ha alterado. De repente otro día una persona me contó un drama de su vida, pero de una forma completamente no le había afectado, y entonces le pregunto por qué no le ha afectado, porque me interesa eso, me interesa saber por qué de repente un drama no te afecta tanto o otro sí. Y mi teoría sobre la interpretación de la realidad se basa en 3 pilares. El primer pilar, según lo que nos pasa, es decir, la felicidad no es lo que me pasa, sino cómo lo interpreto. Mi interpretación depende, el primer factor, de lo que yo denomino el sistema de creencias. ¿Qué es el sistema de creencias? Son ideas prefijadas que tengo por mi biografía, por mis traumas, por mis heridas, por mi educación, que las cosas tienen que ser de una u otra manera. Y si no son de esa u otra manera, yo me rompo, yo me enfado, yo etiqueto. Os doy un ejemplo. El otro día, hace unos meses, vino una paciente a mi consulta. Es una señora de origen muy humilde, que nadie de su familia sabe leer y escribir, y ella, que trabaja en el campo con su padre, decide en un momento dado, hace muchos años, empezar a leer, y ella enseña a leer a sus padres y a sus hermanos. Consigue llegar a la universidad, y en la universidad empieza a sacar buenas notas, trabaja de vez en cuando por las tardes, por las mañanas, saca dinero donde puede, para ir ahorrando, termina la carrera y empieza a trabajar como profesora de universidad y empieza a subir poco a poco y hace el doctorado. Y todo esto, pues una persona, una luchadora, una persona, yo me quito el sombrero con ella, ¿no? Y entonces se casa, tiene 3 hijos, ella ahora mismo es catedrático de universidad, y el sueño de su vida es que sus hijos sean catedráticos de universidad, y ha hecho todo para que sus hijos tengan una carrera universitaria, porque para ella eso es lo correcto, porque ella se ha pasado toda su vida luchando por tener eso. Lo que sus padres no le pudieron dar a ella se lo quiere dar a sus hijos. Y su hijo mayor estudia telecomunicaciones en Madrid, y entonces viene un día para conocerme y me cuenta toda esta historia y se me echa a llorar. Y me dice: doctora, es que le tengo que contar un drama, y es que mi hijo, el otro día vinieron unos programadores de Silicon Valley, en California, y que han pedido proyectos por Europa. Mi hijo presentó una cosa y le han fichado y se lo llevan a Estados Unidos y le pagan cientos de miles de euros al año. Nunca será catedrático, doctora. Y se me echa a llorar. Y digo: bueno, pero se va a California y se va a trabajar, pero no será catedrático. Entonces, la mujer está hundida. Entonces, el hijo le manda fotos de su despacho, de cómo se ve todo. El otro día estuvo en la sede de Facebook, de Google, que si juegan al ping-pong, que si es mentira lo del ping-pong. Me le da igual a la madre. La madre está hundida. La madre va a su departamento y lo único que cuenta es que su hijo, desgraciadamente, se ha ido a California, desgraciadamente está en una empresa importantísima, desgraciadamente no será nunca catedrático porque va a dejar la universidad. Entonces, la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo lo interpretamos. Otro diría: ¡qué alegría!, ¿no? Pero ella, por su sistema de creencias limitante, eso no lo valora. Y muchas veces nos pasa esto en la vida. Yo tendría que ganar tantos euros, mi mujer me tendría que tratar de esta manera, mis hijos deberían ser así, mi jefe ya me tendría que haber ascendido. Tenemos ideas sobre la gente: no deberían haber hablado así, esto me ha dolido. Y entonces muchas veces la interpretación de la realidad que hacemos está muy deteriorada. El segundo aspecto que influye en la interpretación de la realidad es el estado de ánimo. Si yo estoy triste, si estoy angustiada, da igual lo que me digan, todo me va a sentar mal. Y el estado de ánimo es clave y hay que trabajarlo. ¿De qué depende el estado de ánimo? Lo primero de todo, del sueño. Dormir mal es un factor de riesgo para encontrarse mal, y estamos en una sociedad que duerme poco. Se consumen demasiados hipnóticos y se duerme muy poco. El sueño es reparador, ayuda a ver el día a día muchísimo mejor, y hay que trabajar el tema del sueño. La segunda es el tema de las drogas. Y cuando digo drogas me refiero a drogas duras, lógicamente, pero incluso el alcohol. El alcohol distorsiona. El otro día un amigo mío ha hecho una promesa, lleva 15 días sin beber. Y entonces me dice: sin beber en las cenas y en las comidas. Y me dice: qué aburrida es la gente, ¿no? Le digo: claro, es que bebes mucho por las noches, tú en las cenas, entonces ves la gente mucho más entretenida de lo que es. Está hundido. Dice: yo necesito volver a beber porque me quedo sin amigos, porque me parecen todos unos aburridos, o han cambiado desde hace 2 semanas, o el que he cambiado soy yo, ¿no? La tercera es la bioquímica, y esto es muy importante. ¿Qué es la bioquímica? El tiroides, el paratiroides, algunas enfermedades autoinmunes, reumatológicas, tienen un componente que altera el estado de ánimo. Esto lo explicaré un poco más ahora. Luego, las circunstancias. Todos tenemos unas circunstancias que a veces, pues oye, son difíciles y por lo tanto estoy hundido, y eso es normal. Y luego hay un tema que es fundamental, que a mí me encanta, que es la actitud. La actitud activa y desactiva el estado de ánimo. Cuando una persona tiene una depresión profunda, la actitud es muy difícil que haga nada, pero ayuda, aunque sea un 0,1% ayuda. Pero hay mucha gente que me dice: es que yo no puedo, y es verdad que no puede, porque cuando las depresiones existen, no hay actitud que pueda con ello. Pero hay muchas veces en el día
que lo que tenemos que hacer es simplemente activarnos, decidir, tomar una decisión. Porque muchas veces con esa pequeña decisión, yo hoy he recibido al correo una paciente que tiene una enfermedad neurológica muy severa, que ha empezado a venir a mi consulta y se pasa meses enteros en cama. Y yo lo que le he dicho es que lo que quiero es que todos los días sea un poquito más. Si un día está de pie 1 minuto, que al día siguiente sean 2 y al día siguiente sean 3. Entonces hoy me ha escrito, lleva 1 mes en terapia y me ha dicho, hoy he estado 2 horas de pie. Dice, mi neurólogo no se lo cree. Le digo, yo no creo que no esté mal, está muy mal, tiene una enfermedad tiene una enfermedad terrible. Lo que creo es que cuando uno pone empeño, y esto lo sabemos hoy en día, todo el cuerpo se activa porque el cuerpo está deseando que le mandemos señales positivas. Y la tercera pata de la interpretación de la realidad, cualquier persona que me conoce sabe que no puedo dejar de hablar de este tema, tiene un nombre terrible, pero una función maravillosa, que se llama el sistema reticular activador ascendente. No quiero que nadie se acuerde del nombre, pero quiero que sepamos que existe. Constantemente nuestro cerebro recibe varios millones de bits de información. Entonces yo ahora estoy viendo y veo cosas, veo caras, veo personas, veo cámara, etcétera. Veo alguna cara que conozco. Mi cerebro, de todo esto que recibe, se queda con aquello que le interesa a mi corazón, a mi alma y a mis ilusiones y a mis metas. Es decir, si una persona está embarazada y va por la calle, ve embarazadas. Una mujer, un hombre lleva un cabestrillo porque se ha roto el brazo y de repente empieza a ver, tío escayolado, otro escayolado. Yo cuando mi hijo se quemó las manos, en las siguientes 2 semanas, todo en la radio y tal, eran anuncios de quemaduras. Y mira, y era el mes de abril. ¿Tiene usted una quemadura? Y yo, qué curioso, ¿no? De repente, ¿por qué? Porque a mi cerebro 2 semanas antes no le interesaban las quemaduras, pero ahora le interesa y entonces me lo hace ver. Algo que está en la realidad, mi cerebro me lo enseña, es el rastreador. Y existe, está en el tallo encefálico. Y esto nos ha pasado a todos. De repente uno quiere un piso y de repente se vende. Uno de repente va con muletas por la calle, curioso, muletas. Al 90% de la gente que no le pasan cosas buenas es porque no sabe lo que quiere que le pase. Como no sabemos lo que queremos que nos pase, nuestro cerebro no lo ve, nuestro cerebro no lo detecta. Te puede estar pasando algo espectacular, no hay nada peor que te digan, vete a buscar esto al armario, y tú buscas algo. Pero si tú no sabes lo que buscas, no lo ves. Hay veces que te dicen, vete a buscar, el otro día me dice mi marido, vete a buscar el libro de no sé qué tema, y los busqué todos, y no lo encontré. Y él me había dicho, busca un libro que es de lomo marrón. Entonces busqué, y era de lomo blanco, bueno, beige, entonces no lo vi, claro que no lo vi. Si me dices beige, lo veo. Yo cuento una anécdota que me pasó hace unos años, muy divertida. Estaba yo en la consulta, y una paciente me dijo, doctora, ¿ve usted Anatomía de Grey? Le digo, pues no me da la vida, y encima trabajo en un hospital, o sea que más cosas de médicos no quiero. Y me dijo, yo estoy enamorada del actor, de Patrick Dempsey, del Dr. Shepard. Es el hombre de mi vida y él no lo sabe, pero estoy enamorada de él. Y estuvo 10 minutos hablándome de él y me pareció un poco obsesivo el asunto, pero bueno, la escuché con mucha atención. Se marchó y yo en ese momento me iba a la farmacia, tenía que comprar unas cosas antes de que se llegara la siguiente persona. Y cuando volvía yo de la farmacia, en la puerta de mi consulta, que está en Serrano, de repente veo un tío con una gorra, le miro, es Patrick Dempsey. Yo, claro, yo no le ponía mucha cara, pero después de haber visto 10 minutos su foto, y le digo, perdón, ¿es usted Patrick Dempsey? Y dice, sí. Y le digo, qué curioso. Digo, como en todo es curioso, ¿no? Digo, justo hace 15 minutos, pues me han estado hablando de usted, es que yo soy psiquiatra y tampoco le quería decir porque un paciente está curioso, ¿no? Pues es que iba a comer en un restaurante en la calle tal, y yo, ¿qué restaurante es? Pues tal. Y yo, pues está. Y entonces me puso una dedicatoria en la factura de la farmacia que ponía, para un médico de verdad, de un médico de mentira. Y entonces subí corriendo, llamé a la paciente y le dije, vete al restaurante que está Patrick Dempsey. Y la otra, ¿cómo lo has hecho? Y le dije, no lo sé. Ahí yo empezaba a estudiar esto del cerebro y yo, no lo sé. Pero lo que tenía yo claro es que si ella no me hubiera hablado de este hombre, yo jamás le habría detectado. Sí, porque este hombre no está en mis 1000 primeras prioridades, no está. No le habría visto. Llevamos el sistema reticular apagado. Entonces, hay muchas cosas buenas que nos pueden suceder, pero no le permitimos a nuestro cerebro que las vea porque llevamos constantemente un inhibidor del sistema en nuestras vidas. ¿Quién es el principal inhibidor de este sistema? La pantalla. ¿Por qué? Porque en la pantalla nos impide que nos pasen las cosas en la vida real. En la vida virtual no suceden, pero son gratificaciones instantáneas a golpe de clic. Pero no, la felicidad de verdad, la que nos gusta, pasa en la vida real, no en la vida virtual. La vida virtual te relaja, te da un momento de placer, te da un momento de alivio, te da un momento de alegría, te sube un momentillo la autoestima, pero las cosas que de verdad valen la pena pasan en la vida real. Y entonces, la mayor parte de la gente que no le pasan cosas es que no conecta con su realidad y no sabe lo que quiere que le pase. Hace unos meses iba con mi marido de aniversario a cenar y mi marido iba muy preocupado con un tema en la cena, o sea, en el coche,
que llevaba varias semanas intentando localizar a un abogado de Madrid, hablar con él le llamaba, se cruzaban las llamadas, él viajaba y que tenía que solucionarlo en pocos días. Estaba muy agobiado y todo el coche, pues, y no sé qué hacer, porque tampoco yo quiero ser pesado. Y yo, que soy muy de esto, mi marido se enfada, pero yo soy muy así, digo, bueno, pues a ver si nos lo encontramos. Mi marido me dijo, mira, María, o sea, que las cosas no funcionan así, aunque ya me va conociendo y cree en el sistema reticular. Y entonces nos sentamos en un restaurante, miro la mesa de al lado y veo al abogado sentado en la mesa de al lado. Y entonces estuve esperando, mi marido, pues este tema y tal, y yo intenté animarle y dije, voy a esperar a ver cuánto tarda en verle. ¡No le vio! Y entonces en el postre le dije, oye, ¿tú has visto quién está en la mesa al lado? Me dice, ¿cuánto tiempo llevo aquí? Y le digo, 2 horas. Entonces a veces estamos tan metidos en nuestras preocupaciones que no nos enteramos de que hay cosas buenas en nuestro entorno. Una cosa muy típica que me pasa en mi consulta es, yo tengo una teoría de cómo acertar en la pareja, muy divertida después de muchos años, que hago un especial algoritmo matemático, pero que tiene sentido, ¿eh? Y entonces otro día tengo una chica en mi consulta que me dice, doctora, yo nunca me voy a casar, no hay hombres, yo le digo que no hay hombres, ¿eh? Usted dice mucho que sí, que tal, yo le digo que mi experiencia es que no hay, no quedan, yo quiero enamorarme, quiero una vida y le digo, ¿pero qué quieres y tal? No, que me quieran, no, a ver. Esa frase es muy genérica. ¿Qué buscas? ¿Buscas un tío que le guste viajar, le apetece un tío que sea de culto, un tío deportista? O sea, para buscar en el nicho, hay que buscar en el sitio que te apetezca. Y entonces me dijo, bueno, pues yo soy una persona freelance, me gustaría, pues si se ponía así, doctor, pues un hombre que viaje, que le guste viajar, que tenga mucha vida, que no sea una persona que sea muy de su ciudad, sino que si hay que vivir en otro país del mundo que no pasa nada. Bueno, pues ya tienes un tema, ya lo tienes ahí y tal. Entonces, ella no es de Madrid, se sienta en el AVE y el tipo que está sentado a su lado abre el ordenador y pone Birmania y unas fotos. Entonces empieza a latirle el corazón. Empieza, esto me lo ha puesto Marian para que yo practique y me lo ha puesto aquí al lado y tal. Cualquiera que me conozca sabe que soy bastante capaz de hacer eso, pero en este caso no lo hice. Y entonces se pone nerviosa y empieza, tengo 2 horas 10 para gestionar este asunto, tengo que practicar, María me ha dicho que practique, entonces ¿qué hago? ¿Cómo le pregunto y tal? Y entonces que en un momento dado le dice, Birmania, a ver qué pasa. Y el otro dice, sí, es que estoy aquí. Dice, ¿y esto a qué se debe? Y dice, no, porque yo asesoro en un blog de viajes y en unas guías de viajes y tal, y entonces me dedico a viajar por el mundo y mando fotos y tal, y pongo, o sea, que te dedicas a viajar por el mundo de viajes y tal. ¿Y tu mujer cómo lo lleva? Y le dice, no tengo mujer porque nadie aguanta tanto viaje. Dice que casi le da un infarto, que su único tema era, por favor, que no sea un personaje que María me ha puesto aquí de prácticas, que esto esté pasando en la realidad, ¿no? Entonces se puso a hablar con él y tal, ¿no? Y cuando llega a la ciudad de donde es, me llama a la consulta, yo la había visto hacía 3 horas. Entonces me dice, la secretaria me dice, María, que es muy urgente. Digo, ¿qué le ha pasado? Digo, algo gordo le tiene que haber pasado porque se había ido muy tranquila. Dice, María, dime que no depende de ti, que esto no es tuyo. Digo, ¿el qué? Dice, el chico que estaba a mi lado en el AVE. Y digo, ¿tan pronto? Dice, es que se dedica a los viajes. Y digo, pues no ha sido tan complicado. Entonces, bueno, han empezado a quedar y tal, ¿no? Pero ella, que es una persona completamente apática con el tema de pareja, lo único que me decía es que claro, como yo iba completamente apagada, no me entero de las cosas. Yo te digo, una frase de mi libro que digo mucho es que pocas frases han hecho más daño que la frase de aparecerá cuando menos te lo esperes. Nadie viene a tu casa y te dice, toc, toc, eres el hombre de mi vida. Quiero que vengas conmigo porque yo soy una mujer excepcional. O vengo a ti a tu casa a ficharte porque tú eres el hombre que yo busco o la mujer que yo busco. Esas cosas hay que salir a buscarlas, hay que ponerse en marcha. Porque cuando uno se queda en su espacio, en su micromundo, las cosas no pasan. Y entonces, esto me lleva a un tema fundamental, que es el tema del cortisol. Y es fundamental que os hable del cortisol hoy aquí. Si ahora mismo, no sé si aquí hay alarmas, pero bueno, si ahora mismo aquí empiezan a sonar las alarmas, pues las puertas, el librero abriría corriendo las puertas, todos saldríamos corriendo, unos mirarían si la puerta de allí se puede salir, por fuera, por dentro. ¿Por qué? Porque desde nuestro hipotálamo se lanza una señal a la corteza suprarrenal y de ahí sale una hormona, que es la hormona del cortisol. Hormona clave, importantísima. Todos los que estáis aquí hoy, esta noche, le vais a hablar a alguien del cortisol, que es la hormona del estrés, de la supervivencia y de la ansiedad. Imaginaros que salimos todos corriendo y ¿qué hace el cortisol? Junto con la adrenalina me lleva la sangre a los tejidos, empieza el corazón a latir, la sangre me lleva a los tejidos,
la grasa y el azúcar salen de la musculatura y entonces mi organismo se pone en marcha, los intestinos se paran, en ese momento puedo tener una evacuación precoz o estreñimiento de repente de golpe, porque yo no necesito comer, yo en ese momento se me olvida si yo tenía hambre, se me ha ido el apetito, el flujo de sangre del cerebro baja, y entonces, porque yo en este momento no necesito pensar en la tabla del 9 o en los reyes godos, sino que tengo que buscar la puerta, es decir, mi organismo se pone en modo amenaza. Salimos, estamos en la calle y de repente pues nos dice el párroco, no, es que hoy han arreglado las alarmas y deben haber saltado porque no hay nada. Y todos nos sentamos 10 minutos después en el mismo sitio. Solo, automáticamente, ninguno de nosotros con ese pico de cortisol se encuentra fisiológicamente igual 10 minutos después. Nos sentaríamos con esa sensación de malestar. ¿A quién no le ha pasado que va en el coche, de repente casi tiene un choque con el de delante, no tiene nada, pero aquí duele y uno llega de repente al trabajo y ya, que no ha pasado nada, que no. Pero se le ha quedado como una sensación de malestar. Es el pico de cortisol que se pone en marcha cuando sentimos nuestra vida amenazada por alguna cosa. Pero imaginaros que alguien viene aquí a la siguiente charla y dice, yo esta iglesia, yo casi que me pongo al fondo porque no me siento cómodo en este sitio y yo me voy a poner cerca de la puerta por si pasa algo, vaya susto me pegué el otro día, y empieza a revivirlo en su mente. Solo con pensarlo se eleva el cortisol. Es decir, mi mente y mi cuerpo no distinguen lo que es real de lo que es imaginario. Ante una amenaza real, que me aparezca aquí un león, o ante que yo me imagine y se aparece un león como salgo corriendo y pego un salto y se eleva lo mismo y se activa fisiológicamente lo mismo en mi organismo. ¿Qué pasa? Que el cortisol es una hormona buena, sana, tiene el punto que me ayuda a que no me queme, a que no me pase un drama, la supervivencia, es fundamental. El cortisol tiene que ser bajito por la noche para poder dormir. Y a lo largo de la noche va subiendo hasta las 8 de la mañana, que tiene su pico más alto, para activarme y empezar a trabajar, y por la tarde empieza a bajar hasta un punto momentáneo a las 6 de la tarde que sube un poco y luego baja. ¿Qué pasa si yo estoy todo el día preocupado por algo? ¿Y si me echa del trabajo? ¿Si mi marido me abandona? ¿Y si mi jefe no sé qué? ¿Y si mi hijo está en las drogas? ¿Y si suspendo? ¿Y si no llego a fin de mes? Mi cuerpo solo recibe como una amenaza y vivo constantemente alerta, vivo constantemente con esa preocupación. Yo lo llamo la intoxicación por cortisol, es decir, constantemente tengo el cortisol elevado. ¿Y esto qué me hace? El cortisol en dosis pequeñas es bueno, el cortisol en dosis altas es tóxico y malo. ¿Por qué? Hablábamos antes de que el cortisol en dosis pequeñas, y esto, lo quiero explicar de la forma que se entienda lo mejor posible porque es muy importante. El cortisol en dosis pequeñas me activa, me pone en modo alerta para salir corriendo. Pero ¿qué pasa si yo estoy todo el día con el intestino parado, la musculatura tensa para salir corriendo, el flujo de sangre bajado y todo mi organismo cambiando su metabolismo, segregando azúcar y grasas, el metabolismo de las grasas, para poder hacer frente a esa amenaza, al fuego o al león o a lo que sea? Que si eso se sostiene en el tiempo y yo me pongo en modo supervivencia, mi organismo se deteriora. No estamos diseñados para vivir en modo supervivencia. No estamos. Hay dos sistemas en el organismo, el sistema nervioso simpático y parasimpático. El simpático es el cortisol, el modo supervivencia, y el parasimpático es cuando duermo, me relajo y me recupero. Son antagónicos. Este es el que recupera mi organismo y este es el que me pone en marcha para hacer frente a una amenaza. Y es fundamental no vivir siempre en sistema nervioso simpático. ¿Qué pasa? El cortisol, si alguien aquí ha tomado alguna vez un corticoide, es un potente antiinflamatorio. Es decir, el cortisol en dosis bajas prepara mi organismo para hacer frente a esa amenaza, sea una herida, sea un león o sea cualquier amenaza física o psicológica. Pero ¿qué pasa si yo vivo constantemente con ese cortisol elevado? Mi sistema inmunológico, en vez de detectarlo como lo que es, pasa de él. No detecta, ya no hay esa comunicación positiva entre el cortisol y el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico va a lo suyo. Y entonces yo me inflamo. Ya no hay un proceso antiinflamatorio. Y de repente, quien no ha estado en épocas de gran estrés, y de repente gastritis, gastroenteritis, amigdalitis, artritis, o inflamación, colon irritable, problemas de migrañas. Hoy en día sabemos, y hay muchos psiquiatras pensamos, que hay muchas depresiones que son estados inflamatorios del cerebro. Es decir, yo digo que el siglo XXI es un siglo inflamado. Vamos inflamados por la calle. Doy un ejemplo muy claro que se va a entender muy bien. Si yo tengo mi intestino paralizado porque estoy en modo amenaza, por lo tanto no hay que comer, y yo estoy así 6 meses, ¿qué pasa? Que los alimentos que yo como no se metabolizan bien, se fermentan, y empiezo a tener gases y una distensión abdominal. Y de repente la microbiota intestinal empieza a hacer heriditas en las paredes, y de repente empiezo con
colitis ulcerosas, enfermedades de Crohn, algo que yo podía tener de base que se activa por este tema. Porque como mi sistema inmunológico no es capaz de hacer frente a esto, porque va a lo suyo, entonces me viene cualquier enfermedad, sea gripe o sea lo que sea, o una enfermedad que se empieza a activar porque yo la tuviera genéticamente o porque yo la he cogido, tuviera una predisposición a ella, mi organismo no puede hacer frente a ella. Estamos en un siglo donde hay gran cantidad de enfermedades constantes de origen desconocido que no entendemos de dónde vienen. Nuestro organismo no puede vivir en modo supervivencia constantemente. No podemos vivir constantemente con sensación de amenaza o alerta. El gran ejemplo, yo siempre digo que es a nivel físico, psicológico y de conducta. A nivel físico, se le empieza a caer el pelo, quien no le tiembla el ojo alguna vez, se le duermen las manos, contracturas, la tensión por las noches, que uno se levanta con la sensación de la mandíbula completamente tensa y los aparatos, las férulas de descarga, de repente contracturas, claro, si yo estoy todo el día en modo tensión, a la mínima que hago un esfuerzo, un ejercicio, recojo algo, de repente, ¡ay!, me duele. Y entonces empiezo con lesiones, dolores constantes en la musculatura. ¿Por qué? Porque yo estoy en esa rigidez de modo supervivencia. Hay que desactivar ese modo supervivencia. A nivel psicológico, yo empiezo con irritabilidad, las cosas me ponen nervioso, esa persona que me caía tan bien, ahora no me cae tan bien. Empiezo con fallos de memoria. ¿Por qué? Porque, como yo decía, el flujo de sangre en el cerebro ya no es como era. El hipocampo, zona de la memoria, es muy sensible al cortisol. Empiezo con fallos de memoria tontos y de repente es como que no me entero. Mucha gente viene a mi consulta con 40 años y me dice, vengo por un Alzheimer precoz. No es Alzheimer. Muchas veces es esa sensación constante de amenaza, de ese cortisol que está elevado. Y luego, problemas de sueño. Claro, si yo necesito tener el cortisol bajo para dormir, no me puedo dormir por la noche. O caigo por agotamiento, pero tengo microdespertares, o me levanto con sensación de agotamiento, pero no duermo bien. Y luego, pues la temida depresión, ¿no? Muchos estados depresivos provienen de vivir alerta mucho tiempo. Ese estado de alerta constante. Y cuando estamos así, no nos apetece estar con la gente, nos aislamos, no queremos estar con otras personas, y esto es muy importante. ¿Cómo bajamos el cortisol? Fundamental, claro. ¿Cómo lo bajamos? Lo primero de todo es el ejercicio. Hoy en día sabemos que hacer ejercicio, no me refiero a los ejercicios de estos excesivos, que hoy en día sabemos que los ejercicios excesivos pueden llegar incluso a activar el cortisol, sino el ejercicio normal de toda la vida, que nos ayuda mucho porque metabolizamos el cortisol. Madrid, que es una ciudad muy inflamada, yo creo que mucho más que Murcia, que encima aquí tenemos muy cerca el mar, la gente va al gimnasio por la mañana antes de dormir, los gimnasios en la zona de empresas están llenos, y abren a las 6, 7 de la mañana y cierran a las 12 de la noche, y están llenos. ¿Por qué? Porque la gente antes de dormir o para activarse por la mañana necesita hacer ejercicio. Lo segundo, fundamental, los pensamientos. Las emociones vienen precedidas de un pensamiento y la emoción activa y desactiva mi organismo. Y esto es muy importante. La doctora Candace Pert descubrió hace unos años que cuando una persona está contenta se activan moléculas que se adhieren a las membranas de las células y es como si las células fueran contentas, para que lo entendamos. Digo, simplificando mucho. Y si yo voy en modo triste, mis células van en modo triste. Y esto llega a la genética. Hoy en día sabemos que nosotros somos capaces de modificar nuestros genes según nuestro estado y nuestra actitud ante la vida. Y según la manera que gestionamos nuestras emociones. Y esto es importantísimo. Porque una emoción mal gestionada me altera en mi organismo físicamente y psicológicamente. Y yo soy muy de educar el pensamiento. Todos nosotros tenemos una voz que va comentando la jugada. Y que va diciendo, has engordado, no te sienta bien el pantalón, no te hace caso tu jefe, tu mujer últimamente está distante, tu hijo va a lo suyo, es un vago. Y entonces vamos comentando todo lo que nos va pasando. Y todos esos pensamientos van teniendo un impacto directo en nuestro organismo. Y algunas veces lo detecta como un factor positivo y otras veces negativo. Que no le ha pasado que va por la calle, va tan tranquilamente y de repente llega enfadado al trabajo. No sé, algo se me ha cruzado por la mente. Que ni siquiera he sido consciente. Y yo hablo mucho de educar el pensamiento. Hay que educar esa voz interior. La primera manera es detectarla y observarla y mirarla. El pensamiento no es una realidad. Muchas veces se nos ocurre una idea peregrina, mi jefe no me hace caso, y doy una validez a un pensamiento que ha cruzado mi mente que incluso puede hacer que yo no salude a mi jefe si me lo encuentro. Cuando ese pensamiento ha podido ser fruto de 1000 factores y le damos muchísima importancia. Cuidado con el autoboicot que nos lleva a fracasar antes de haber empezado algo. Esto es clave. Hoy en día sabemos que la actitud previa a cualquier circunstancia determina cómo respondemos a ella. La actitud previa a cualquier historia determina cómo respondo a esto. Tengo una anécdota muy divertida que me pasó hace unos años, que yo estudiaba en Pamplona, en la universidad, y muchos fines de semana me volví a Madrid.
Y uno de los fines de semana que yo estaba volviendo a Madrid, yo cogía el tren de las 7 de la tarde, iba yo por la Castellana, había una manifestación y perdí el tren. Y entonces llamé a mi madre, porque el siguiente era un autobús que salía de Méndez Álvaro y que pasaba por el interior de Soria, iba parando por no sé cuántos sitios, paraba en Soria a las 3 de la mañana, media hora, te bajabas, te tenías que bajar del autobús, luego te subías y llegabas como a las 6, 6 y media a Pamplona. Recuerdo que era un trayecto francamente pesado y yo lo había tenido que coger alguna vez y lo odiaba porque de ahí me iba directamente a clase, ¿no? Y entonces dije, qué mala suerte. Entonces me llamó mi madre y me dijo, Marian, tengo un evento cerca de Atocha, que es un tema de una ONG, que me viene mal ir y ya que tú estás cerca, te importa acercarte y saludas de mi parte, están mis amigas y tal. O sea, he perdido el tren y encima me tengo que ir a un evento de mi madre con unas amigas. Entonces iba yo por la calle de mal humor. Yo no conocía entonces el cortisol, pero yo me intoxiqué en 10 minutos. O sea, iba quemada, la maleta me pesaba, me empecé a encontrar mal. De hecho, casi me tropiezo con la maleta, me senté en un banco y de repente dije, no es posible que me encuentre tan mal. Dije, ¿será que no he sabido gestionar esta contrariedad? Dije, mira, voy a ir como si fuera el plan de mi vida, como si me fuera a pasar lo que no me ha pasado jamás. Me voy a activar, voy a estar media hora, y va a ser media hora que es que no se lo va a creer nadie. Y a ver si esto cambia, porque yo era un poco un experimento conmigo misma. Y entonces me activé por la calle con la maleta como si, no sé, como fuera por una pasarela con una alfombra roja a algún lado, ¿no? Entonces llego y en la puerta me encuentro una amiga de mi madre, me dice, ¿y tu madre? Digo, no ha podido venir, pero te manda muchos recuerdos. Y digo, ¿qué tal tú, tus nietos? Pues me empieza a enseñar fotos de los nietos en el móvil, y empiezo a hablar con ella, qué guapo tu nieto, y entonces el otro, y tu hijo qué hace, y está trabajando en no sé dónde, y le han cambiado. Y de repente, a los 10, 15 minutos, 10 amigas de mi madre contando, y yo en medio, pues, oye, qué bien, y no, yo me había hecho mi propuesta de, oye, pues vamos a hacerlo bien. Y en ese momento aparece una señora, yo no la había visto en mi vida, y me dice, ¿puedo hablar contigo? Digo, sí, claro, yo estaba en ese modo, por supuesto, y me dice, oye, María, mira, estoy organizando un evento en las Naciones Unidas donde vamos a entregar 10 premios a 10 mujeres que fomenten los objetivos del milenio. Y entonces, esas premiadas, estoy hablando del mes de octubre, y dice, este evento es en enero. Y las premiadas son, pues, Angelina Jolie, Carolina Kurkova, Kerry Kennedy, Hillary Clinton, Rania de Jordania, Shakira. Los premios los entrega Bono, el cantante de U2. Dice, estoy buscando una chica joven que hable inglés, que tenga habilidades sociales y tal, y mañana empiezo a entrevistar, pero te he visto a ti y he dicho, quizá a esta chica le interese. Yo no me lo podía creer. Digo, no es real. Y le digo, oye, pues claro que sí, pero en ese punto en la vida que dices, hace 10 minutos esto no me habría pasado. Entonces le digo, sí, claro, este es mi móvil y claro, pues cuenta conmigo. Y me dice, la fecha es el 15 de enero, no me acuerdo bien en ese momento, pero entonces me vuelvo. Entonces, ya ahí ya me fui a Méndez Álvaro, me contó cómo era todo el plan, que tenía que llamar yo al cantante Bono, yo soy súper fan de U2, tal, yo iba pletórica. Soria me pareció maravilloso. Los pueblos de Soria me parecieron una pasada. Las iglesias románicas, hacen unos bocadillos en la estación de autobuses de Soria que están infrautilizados. Yo llegué a Pamplona, me pareció que la bruma de Pamplona a las 6 de la mañana tenía hasta su encanto. Llegué a la universidad feliz. Y fui a hablar con mi tutor y le conté al día siguiente esto. Y me dijo, perfecto, pero el 15 de enero empiezan los exámenes de quinto de medicina. Tienes que pedir que te hagan orales, una licencia, no sé qué. Y dije, uy, no. Yo paso, digo, solo me falta, digo, bueno, esto en el fondo es una cosa muy chula, pero mira, pues ¿qué le vamos a hacer? O sea, pero yo no los exámenes, no. Y entonces, como yo no sé decir que no, volvemos al inicio, yo llamé a la señora esta y le dije, le iba a decir, oye, no voy, pero como no sé hacer esto, pues entonces la llamé y me dijo, oye, Marian, mañana tenemos un evento en Gijón, yo estaba en Pamplona, para presentar el equipo que íbamos a ir a las Naciones Unidas. Les he hablado de ti, ¿te puedes venir mañana? Y yo, que llamaba para decir que no, me vi buscando en Renfe, Pamplona-Gijón. Y había un tren directo. Y dije, uy, qué bien, qué barato. 25 euros, digo, qué cosa más, digo, qué bien, yo, ilusa. Y entonces me fui a las 12 de la mañana a la estación de tren de Pamplona, con una maletilla, a Gijón. Y entonces, de repente, veo dos monjitas, sí, como estas monjas que no sabemos si tienen entre 50 y 150 años porque se mantiene fenomenal y tiene una piel radiante, y las veo mirando, digo, ¿ustedes a dónde van? A Palencia. Digo, no hay ningún tren que vaya a Palencia. Dice, sí, uno que termina en Gijón. Digo, ¿qué me están diciendo? Digo, ¿y por dónde más para? En Vitoria, en Burgos, en tal. Digo, ¿cuánto tarda para ir a Gijón? 8 horas y media. Digo, 8 horas y media. Digo, yo mal momento, yo no me he metido en un lío y tal. Y entonces me dicen, ¿qué vas a hacer a Gijón? Digo, pues voy a decir que no voy a este plan. Digo, porque no he sido capaz de decirlo por teléfono y me voy en persona a decir algo que no puedo ir. Y le cuento a estas monjitas, eran monjas de clausura de Palencia, que hacían su revisión anual en la Clínica de Navarra.
Y entonces me dicen, pero quizás sí que tengas que ir esto a las Naciones Unidas. Dice, esta tarde, cuando tengamos nuestra oración de las 6 de la tarde, vamos a pedirle a Dios que si tienes que ir, que se solucione este tema. Que quizás sí que tienes que ir a las Naciones Unidas. Digo, qué monas estas monjillas. Y entonces me despedí de ellas, me subí al tren, un tren eterno en Palencia, me despedí de ellas a través de la ventana, se marcharon. Y cuando llego a Gijón, pues no sé qué hora era, encima el tren se retrasó porque hubo una incidencia, pues que os voy a contar. Cuando llego a Gijón, había una cena. Le digo a esta, te tengo que decir una cosa. Yo, por favor, cuanto antes, decirle. Me dice, antes de que me digas nada, nos han llamado esta tarde a las 6 de la tarde las Naciones Unidas, que ese día en esa sala tienen un evento y que hay que posponerlo a abril. ¡Las monjas! Y entonces dije, yo no me lo podía creer. Dice, la fecha la ha pasado marzo y tal, y no sé si te viene mejor o peor. Y digo, no me lo puedo creer. ¡Qué eficiencia! Y entonces escribí una carta. Estimadas hermanas, mi nombre es Marian, soy la chica del tren que hablé con ustedes. Vista su eficiencia en solucionar este asunto, les pido estas 10 cosas, como poco. Un abrazo, tal, les contaba varias cosas de mi vida, un sobre, monjas de clausura, Palencia, y detrás van vestidas de tal, y hacen la revisión anual en la clínica de Navarra. No tenía más datos. Oye, 15 días más tarde, querida Marian, el cartero nos conoce porque nos compra pasteles. Cuenta con nosotros. Y son mis íntimas amigas, ¿no? Entonces, en momentos de extrema y urgente necesidad, acudo a ellas porque siempre me lo solucionan, ¿no? Entonces, siempre pensé, pasaron 1000 cosas en las Naciones Unidas divertidísimas, que algunas están en internet y algunas las he contado en conferencias y tal, pero yo tenía que ir. Pero yo tenía que activarme, o sea, yo tenía que en el momento de atocha, de pérdida de tren, yo tenía que ponerme bien, forzarme. Algo que no me apetecía, que no me hacía ilusión, que era una faena. Al día siguiente tenía prácticas de un examen. O sea, y a veces nos pasan estas cosas en la vida. Hay otras 1000 veces que no pasa nada. Uno se activa y no pasa absolutamente nada. Hay gente que dice, es que yo prefiero ir de malas, porque si es con una cosa buena me sorprendo. Digo, ya, pero es que si puede ser excepcional, no lo ves. Y yo voy a lo excepcional. Entonces, decíamos bajar el cortisol. Lo primero, el ejercicio. Lo segundo, educar mis pensamientos. Lo tercero, manejar las personas tóxicas. Todos nosotros tenemos a alguien en nuestra mente, es tardísimo, pero bueno, todos nosotros tenemos a alguien en nuestra mente que solo con pensar en esa persona nos sube el cortisol. Solo con pensar en esa persona. Y todos tenemos ahora a alguien, ¡ay!, ya me ha subido el cortisol. Y esa persona es tóxica porque en algún momento de mi vida me ha herido, me ha hecho daño, me ha tratado mal, he sentido que no me hacía caso, me he sentido agredido por esta persona, porque siento que no me considera. Y entonces nos altera profundamente y nos hace mucho daño tener a esas personas en nuestra vida. Y yo digo siempre que esto es una de las cosas que mejor hay que tratar, porque desgraciadamente todos tenemos a alguien así. Lo primero que hay que hacer con esas personas es detectarlas. Es decir, hay mucha gente que no se da cuenta que tiene gente en su entorno que le mina, que le hace mucho daño, que le altera. Y ante esas personas hay que saber decir, oye, pues esta persona me afecta. No, ahora veremos qué hacemos con ella, pero me afecta. Lo tengo que etiquetar. Yo a lo largo de mi vida he tenido mucha gente que noto, yo soy una persona muy sensible y noto gente que me altera, porque a mí me gusta que la gente esté bien, que la gente no se enfade. Y cuando noto que hay gente que genera mucho conflicto, me altera y tengo que ser consciente de que eso me altera de verdad. La segunda cosa es ser discreto. No le cuentes tu mayor secreto a una persona que pueda hacerte daño. Y a veces tendemos, esa persona de la que no me fío del todo, pero en un momento dado pues le contó que le sido infiel a mi marido, y te lo cuento a ti. No, error. La tercera es, ¿puedo alejarme de esta persona y es sano para mí? Quizá me tengo que distanciar una temporada. Y quizá es bueno para mí que me distancie porque tomo perspectiva, porque aprendo a gestionarlo. A veces hay que alejarse. Tenemos personas pues que son así. Y yo siempre digo que hay gente que es muy tóxica porque es su forma de ser, y es gente que sufre, es gente... Yo el otro día tuve una persona en mi consulta que me dijo, yo escuché su conferencia y yo vengo porque yo soy tóxico. Dije, uy, qué bien, ya tenemos la mitad de la terapia hecha, porque lo más difícil es hacerle ver a una persona tóxica que lo es. Entonces me dijo, yo lo he detectado y yo quiero que usted me ayude. Pero hay mucha gente que no es tóxica, es que nosotros la percibimos como tóxica porque nos afecta. Y es lo que yo llamo los tóxicos individuales. Gente que por nuestra forma de ser nos altera cómo funcionan. Y yo voy al cuarto punto, desmenuzar qué pasa en mí cuando veo a esa persona. Me siento que me juzga, siento que no le alegra que las cosas me vayan bien. O sea, cuando uno desmenuza qué sucede, es mucho más fácil gestionar ese tema. Mi padre tiene una frase que a mí me encanta, que es: comprender es aliviar. Cuando tú comprendes las circunstancias de esa persona que es tóxica, cuando tú comprendes las circunstancias de por qué te trata así, muchas veces te sientes aliviado. Y el siguiente punto, que es fundamental, es el perdón. Hay que perdonar.
Un corazón resentido no puede ser feliz. Y hoy en día sabemos que el resentimiento enferma, altera hasta los genes. ¿Por qué? Porque estamos constantemente creando cortisol y sabemos que ya sabemos mucho del cortisol. Y yo muchas veces le digo a la gente, oye, ¿tú quieres que esta persona te suba el cortisol? Es que no quieres. O sea, no quieres que esta persona te fomente que tú enfermes. Y esto es muy importante. ¿Y por qué el perdón? Y aquí entro con una historia, no me quiero alargar mucho más porque ya sé que es tarde y supongo que mucha gente se tendrá que ir a su casa, pero cuando yo estuve en Camboya, yo me rompí por dentro. Yo uno de los días fui yo iba como médico que hablaba de las enfermedades de transmisión sexual y entraba en hacer prevención del SIDA. Bueno, no eran burdeles, eran karaokes, pero en verdad eran burdeles. Y a mí me pasa que a veces los asiáticos, no sé si tienen 15 años o tienen 35, o sea, como que tienen esa piel tan así, luego de golpe envejecen, pero uno no sabe. Entonces yo estuve dentro de un burdel hablando de la prevención del SIDA, yo reservaba una habitación y luego a las niñas, pagaba por media hora de las niñas, las juntaba, iba con dos, entre comillas, guardaespaldas que eran enfermeros y me ayudaban, traducían y tal. Me dio la sensación de que eran muy pequeñas esas niñas. A pesar de que yo no detecto bien las edades, me dio la sensación de que eran muy pequeñas. Y a una niña, en un momento dado, al chulo, que siempre estaba delante, le pregunté en Khmer, cuando le sonó el teléfono, que qué edad tenía, y me dijo que tenía... O sea, en alto me dijo, dije, ¿qué edad tenéis? 18, 22, tal. Y cuando le sonó el teléfono me dijo, tengo 13. Entonces a mí empezó una taquicardia, yo empecé con una angustia, porque dije, ¿y ahora yo qué hago? O sea, mis recursos son muy limitados. Entonces, teníamos un conocido en la policía al que le llevábamos todos estos temas, y se hizo una redada y se llevaron a todas las niñas esa noche a la comisaría para que pasaran la noche y para ver qué hacíamos. Y el día siguiente, cuando llegué a la comisaría, le pregunté a las niñas, ¿qué tal la noche? Y me dijeron, nos violaron los policías. Entonces yo, como que de repente, dije, no puede ser. O sea, yo lo que estoy es en el infierno. O sea, yo he venido una temporada del infierno, yo quiero salir de aquí. O sea, yo, por dentro, yo soy una persona que tengo muy buena actitud ante la vida, o sea, yo remonto lo irremontable, pero en ese momento me hundí. Entonces pasé un par de días muy baja, tristona, no sé, algo dentro de mí se removió, buscaba respuestas, no entendía yo, o sea, decía, pero ¿cómo ayudas a una niña así? Lo cuento en el libro, hay un día que una niña, con la mirada perdida, me dice, ¿tengo futuro? Y entonces yo en ese momento dije, yo necesito una solución. O sea, ¿dónde está la solución a este tema? Entonces pasaron unos días y Somali me dice, oye, Marian, quiero que me acompañes a un centro que tengo a las afueras, cerca de las montañas, donde tengo niñas pues, de 13, 14 años, que las tengo allí. Y quiero que me ayudes con una niña. Y me contó un caso horrible de una niña que tenía para que yo le ayudara psicológicamente. Yo recuerdo que paré en ese momento no existían los móviles como ahora de llamadas internacionales, paré en un locutorio y llamé a mi padre y le dije, oye, papá, le conté el tema y me dijo mi padre, pero qué cosas tan difíciles, que él, que es una persona que lleva toda la vida dedicada a estos temas, y me dio un par de ideas y tal. Y cuando llegué allí, encontré a todas las niñas, vestidas con unas camisas hawaianas, todas igual vestidas, y estas niñas, pues el Somali les cantaba canciones, les contaba historias en su idioma, en Khmer, y entonces ellas se ponían alrededor, y de repente vi una niña en una esquina. Bueno, para haceros la historia corta, les hice una actividad en la cual les puse unos folios en el suelo con pinturas y plastilinas que dibujaran lo que quisieran. Con los dibujos nosotros detectamos muchas cosas. Y en ese momento una niña dibujando una flor me dijo, te quiero contar mi historia. Y entonces, entre que ella tenía un inglés rudimentario y yo tenía un Khmer rudimentario más y una que nos traducía, me contó su historia. Entonces esta niña vivía con su abuela, tenía 3 hermanos, era la mayor, sus padres habían fallecido. Y un día, pues una cosa que pasa mucho en estos países es que viene algún empresario europeo, americano, y entonces las acogen, o sea, las familias las llevan para que limpien, para que cocinen, para que mantengan el jardín, les pagan $200 o $300, estas niñas al menos tienen que comer y un techo durante el tiempo que están con el empresario o con el emprendedor que aparezca por allí. Entonces la abuela llevó a esta niña a una casa de un tipo y ella era una niña muy espabilada, tenía 12, 13 años y empezó a limpiar el suelo, una niña con una sonrisa muy mona, o sea, la veías ahí mientras me lo contaba, una niña como muy tierna. Entonces dice, yo limpiaba los cristales, yo tal, y una noche el tipo me llamó a su habitación y me hizo cosas horribles. En estos países no hay nada de educación sexual y entonces para ella fue horroroso lo que pasó, ¿no? Se echó a llorar y pasó un día y otro, y entonces esta niña se escapó
una noche se escapó, saltó la verja. Pero claro, en los países asiáticos el tema de la figura paterna o de la autoridad está muy asentado. Y ella no se atrevía a volver a casa de su abuela porque era desobedecer a su abuela. Y entonces pensó, ¿dónde puedo ir? Y entonces ella empezó a pensar y se acordó que había un indio que vivía cerca de donde ellos vivían, un indio de la India, que les traía arroz a las familias más pobres cuando no tenían que comer, y ella sabía dónde este indio vivía. Entonces se fue a su casa por la noche, llamó a la puerta, y el indio le abrió la puerta, y me contaba la niña, en Camboya hay un 0,3% de católicos, no sé ahora cómo será, pero en su momento eran 0,3%, y entonces ella, mientras me estaba contando la historia, me dijo, era un misionero católico. ¿Do you know Catholic? Le dije, yes, mi Catholic. Era el último que me imaginaba de toda esta historia. Y entonces me dijo, era un misionero católico, y me dijo, no te puedes quedar aquí, pero te voy a buscar un sitio donde pasar la noche y vamos a ver qué hacemos. Entonces la llevó a una casita y durmió. Y a la mañana siguiente, pues el misionero empezó a hacer llamadas, a ver qué era lo mejor para esta niña, porque tenía, pues, si hablar con un psicólogo, si hablar con la abuela, etcétera. Y mientras esto pasaba, le contó que él era un misionero católico y le enseñó una especie de capillita pequeña que tenía. No sé si alguien ha estado en estos países, que las capillas son como unas esterillas en el suelo, no hay bancos. Y entonces ella me lo contaba, me dijo, había un señor con los brazos abiertos en una cruz de madera. Y yo le pregunté a este señor que quién era. Y me dijo, es Jesús, el Dios de los cristianos. Y le dijo, ¿qué hacía ahí? Y le dice, los suyos le entregaron al sufrimiento. Dice, como a mí mi abuela. Y dice, ¿y cómo lo superó? Dice, les perdonó. Entonces la niña me cuenta que se sienta en esa esterilla, se pone a mirar a ese señor con los brazos abiertos y le dice, ayúdame a perdonar al empresario, ayúdame a perdonar a mi abuela, ayúdame a perdonar, ayúdame, quítame esta rabia, quítame este enfado. La niña me lo contaba emocionada, pero yo lloraba como una magdalena, que a mí me estaba desmontando por dentro todo. Dice, y de repente sentí que me había liberado. De repente me quedé tranquila, le había perdonado, yo ya no sentía esa rabia, yo ya no sentía ese odio. Y me dice la niña de 12 años, en ese instante, uno no puede ser feliz si no perdona. Yo le hablo a todas las niñas de que tenemos que perdonar, por mucho daño que nos hagan. Porque no es por el otro, sino por nosotras mismas. Solo tenemos futuro si sabemos perdonar. Y entonces esta niña me contó, y para mí es una de mis maestras, en terapia, o sea, el libro tiene su capítulo, y le dije, si algún día escribo un libro, hablaré sobre ti. Ella me explicó cómo la transformación del perdón, en un momento dado, dice, hay gente que tarda años, y ella me lo explicaba por cómo observaba a las niñas que estaban en el centro, y él les hablaba de esto. Y ella me hablaba mucho de lo que mi padre me hablaba en Madrid, del comprender es aliviar. Si tú comprendes su biografía, si tú comprendes que es una persona que nadie le ha enseñado a amar, su abuela estaba desesperada por dar de comer a los otros 3 y entonces nunca pensó que esto fuera a pasar, a saber este empresario qué vida tenía. Es decir, cuando uno se pone en las circunstancias del otro, uno es mucho más capaz de perdonar. Y parte de mi terapia radica en el perdón. Yo considero que si uno no perdona, y el perdón, es una frase del libro, es ir al pasado y volver sano y salvo, si uno no perdona, uno vive siempre enganchado de resentimientos y no es capaz de disfrutar del momento presente. A veces hay que soltar cosas sin razonarlas demasiado, porque hay gente que nos hiere de verdad. Hay historias que nos hacen mucho daño. Yo no estoy hablando del perdón de una tontería, de una pataleta, no. Estoy hablando de ese daño horrible que te hacen, de cuando te hieren en lo más profundo de tu ser, te hacen daño, te abandonan, te engañan, te utilizan. Yo hablo de ese, pero ese perdón no es por la otra persona, sino por uno mismo. En el libro cuento una historia muy bonita de Simon Wiesenthal, judío, que se ha dedicado a muchos temas de los nazis y que en un momento dado está en un campo de concentración y de repente le llaman, le agarran y le llevan a una habitación donde se está muriendo un SS, un oficial de las SS. Y el oficial de las SS, que está a punto de morir, le dice, te pido tu perdón. He matado a judíos, he matado a niños, te pido tu perdón como judío, como institución judía, tú que eres un judío que pasabas por aquí. Perdóname, porque me voy a morir y he hecho muchas cosas mal. Y entonces Simon Wiesenthal se quedó mudo, no supo qué decir. Y escribe un libro que se llama Los girasoles al sol y luego otro libro en el cual él habla qué tendría que haber hecho. Entonces él escribe un primer libro y un segundo en el que pregunta a grandes figuras políticas, religiosas, al Dalai Lama, qué habrían hecho en su lugar. Muy interesante el concepto, ¿no? Y él descubre que depende mucho de las creencias que uno tenga ante la vida. Decíamos, bajar el cortisol, el ejercicio, educar los pensamientos,
las personas tóxicas y luego todo lo que está relacionado con el conectar con el mundo interior. Con esto hay mucho escrito, temas de mindfulness, de yoga, etcétera. Yo soy de la teoría, yo trabajé con un médico que se dedica a investigar el tema del mindfulness. El tema del mindfulness es que es conseguir conectar con el instante presente educando nuestros pensamientos. No es una religión, es una manera de conectar con el mundo presente. Cuando yo estuve con el profesor danés en Londres, me acuerdo que él estaba haciendo un estudio sobre el rol del mindfulness, de la meditación, sobre la inflamación. Estamos hablando que la inflamación es el quid de todo el asunto, ¿no? Y entonces yo le pregunté, ¿y rezar? Digo, ¿la gente que reza sirve? Y dice, sí, pero hace falta dos conceptos, la aceptación y el abandono. Si nosotros vivimos constantemente rezando, meditando, y este tema y lo otro tal, subimos cortisol. En esta vida, tanto piensa el mindfulness, sean técnicas, o sea la oración de los judíos o de los cristianos, es una técnica de abandono a un ser superior, y eso está demostrado que ayuda, tanto científicamente como cualquiera que lo haya podido experimentar. No quiero alargarme más porque es muy tarde y no sé si alguien quiere coger el libro, que se lo dedique, y no quiero que se haga demasiado tarde, pero al final, en esta vida, yo siempre digo que tenemos dos maneras de vivir en la vida. Una, rabiosos, enfadados, intoxicados con cortisol, con los cromosomas cada vez más cortitos, o vivir de otra manera. Y más hoy que estamos en una iglesia, que es la primera vez que hablo en una iglesia, que al final de nuestra vida, cuando nos muramos y lleguemos a la puerta del cielo y San Pedro nos abra las puertas, nos diga tres palabras: ole, ole y ole. Muchas gracias.